Dejo de la palabra de Dios en esta hora de la noche. Pastor, adelante. Gracias, hermano Lupe. Bueno, vamos a ver en el libro de Juan, si tiene su Biblia y está en casa. Si está manejando, no agarre su Biblia, ¿verdad? Si va manejando, nomás escuche. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer el versículo 1 al 3 y el tema del mensaje es consolando a otros cuando yo necesito consolación. Y vamos a ir entonces a Juan capítulo 14, versículo 1, y dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a orar, hermanos, y entonces vamos a entrar al mensaje. Padre, gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por darme el privilegio, Señor, de estar aquí en esta estación, Señor. Yo sé que yo no lo merezco, Señor, en primer Señor lugar, ser criado por ti. En segundo lugar, Señor, ser salvo. En tercer lugar, ser llamado. Y Padre, entonces tener el privilegio, Señor, que esté aquí esta noche, Señor, predicando en el radio. Yo sé que hay muchos más predicadores, Señor, y hombres de Dios que pudieran hacer un mejor trabajo. Pero Padre, no somos nosotros, Señor, sino Padre, es tu palabra que tiene el poder para cambiarnos, Señor, para ayudarnos en cualquier situación que estemos. Y este mensaje que le he predicado a mi iglesia el año pasado, Señor, yo sé que ha sido de bendición para mí y muchos hermanos, y pido, Señor, que también sea de bendición para aquella persona que está pasando por algo difícil, Señor, que muchas veces estamos buscando por consolación, pero la verdad de las cosas, la consolación viene cuando nosotros estamos consolando a otro. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, Señor, y ayúdanos, manténnos alertos, Señor, con nuestros corazones abiertos, nuestra mente abierta, Señor, y más que todo, Señor, hacedores de tu palabra. Eso lo pedimos en tu nombre. Amén. Aquí, hermanos, en el capítulo 14 tenemos al Señor Jesucristo, quien estaba hablando sus últimas palabras a un grupo de personas quien eran especiales para Él. Y esas personas que eran especiales para Él en el tiempo cuando Él estaba aquí sobre la faz de esta tierra eran sus discípulos. El Señor Jesucristo está viendo que el corazón de sus discípulos está afligido. Ellos están tristes. El espíritu de ellos está quebrantado. Ellos tienen mucha razón de estar en este estado. La razón que estos discípulos se sienten así es porque el Señor Jesucristo está a algunas horas, pudiéramos decir, de ser crucificado. Era la noche antes de ser crucificado y Él será juzgado, llevado a Pilato, llevado ante Herodes. Él será golpeado con el látigo de 9 colas, escupido en la cara. Llevará cargando su cruz por las calles de la ciudad. Una corona de espinas será puesta sobre su cabeza. Le gritarán, le quitarán su ropa, dejándolo desnudo. Lo crucificarán. Y aún así, como leemos en la Escritura, será abandonado por su Padre y sufrirá una muerte cruel, dando su vida por un mundo de pecado. Y aún así, el Señor Jesucristo, sabiendo el sufrimiento que le viene, Él no está pensando de Él mismo, sino Él está pensando de aquellos a quienes están turbados. Amén. Y estos son sus discípulos. Dice ahí en capítulo 4, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos? Lo que le estaba diciendo a sus discípulos es, no estén tristes, Amén. no estén molestos. Algunos quizás estaban enojados y Él no quiere que estén enojados por lo que le va a suceder al Señor Jesucristo. Ellos, Señor Jesucristo, lo que está diciendo con eso, no se turbe vuestro corazón, está diciendo, no estén en duda, no se rindan,
No tiren la toalla, no bajen la guardia, sigan adelante y no paren de hacer el bien. Él entonces después les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos al Señor Jesucristo consolando, aconsejando y animando a sus discípulos. Es interesante como aquel que necesitaba el consuelo, quien era el Señor Jesucristo en esta escritura, porque estaba a punto de sufrir una muerte cruel, es aquel que está consolando a los que no van a sufrir una muerte cruel, sus discípulos. Pero ellos mismos, él ve que están en dolor, están desanimados, están tristes. Y en vez del Señor Jesucristo concentrándose en sí mismo, en él mismo, lo que le va a suceder en unas cuantas horas, pensando sobre el sufrimiento que él pasará, buscando ánimos de otros por lo que le va a suceder a él, y buscando el consuelo de otros, él está más interesado en consolar a otro, y esos son sus discípulos. Amén. Ve, el Señor Jesucristo le estaba enseñando una lección a sus discípulos y nos enseña a nosotros una lección. Y esa es que el ser cristiano no se trata de esperar por consolación de otros cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Amén. Sino se trata de consolar a otros aun cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Estoy pensando ahorita de nuestro hermano que acaba de predicar, hermano Gilbert Fernández, por todo lo que yo personalmente sé, lo que él ha pasado, él y su familia, su esposa. Y aún así, él está esta noche consolando a otros con la palabra de Dios. Así es, pastor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, de que muchas veces nosotros los cristianos, cuando estamos pasando por pruebas, queremos toda la consolación a nosotros, queremos toda la atención a nosotros, queremos todo el ánimo para nosotros. Y el Señor Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? Lo que nosotros debemos de hacer es, sí, necesitamos ese ánimo de otros, y necesitamos esa consolación de otros, necesitamos, ¿verdad?, el consejo de otros, pero no pares tú de consolar a otros cuando tú estás pasando por algo difícil. En otras palabras, cuando tú necesitas la consolación, no pares de estar dando consolación a otros. Aun cuando nosotros estemos débiles, debemos de hacer a otros fuertes. Aun cuando nosotros estamos tristes por adentro, debemos de estar haciendo la vida de otros felices. Aun cuando nosotros estamos en necesidad de alimento, le estamos dando a otros de comer. Aun cuando nosotros estamos desanimados, debemos de animar a otros. Aun cuando no sentimos el ánimo de cantar, estamos cantando con otros. Cuando no queremos jugar, estamos jugando con otros. Aun cuando no queremos reír, estamos riendo con otros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros y le estaba enseñando a sus discípulos. Yo estoy consolando a otros mientras yo necesito consolación. Sabe que el diablo nos enseña lo opuesto de lo que Cristo nos enseña. El diablo no quiere que nosotros consolemos a otros cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Al contrario, el diablo quiere que nosotros nos pongamos en un estado donde él quiere que nosotros sintamos una simpatía por uno mismo. Nos dice tal el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. En otras palabras, esa palabra padecer estaba hablando de sufrir, de recibir dolor. Muchos de los ancianos, él sabía que estos grupos religiosos lo iban a atacar, le iban a
hacer sufrir, pasar por este dolor. Y entonces dice la palabra de Dios ahí de los principales sacerdotes y de los escribas, y se muerto y resucita el tercer día. Y dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Eso quiere decir, le empezó a regañar, a reprender, a llamar la atención al Señor Jesucristo. Y qué chistoso es eso, ¿verdad? Pedro llamándole la atención al Señor Jesucristo, regañándolo. Y le dice, Señor, ten compasión. Esa palabra compasión ahí quiere decir pena, lástima. De ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ese es el Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, no eres trompiezo, me eres trompiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le estaba diciendo el Señor, mira, Satanás, tú no estás interesado en hacer la voluntad de Dios, tú estás interesado en hacer la voluntad del hombre. Dios necesita que yo sufra para consolar a otros. Amén. Y no para que otros me consuelen a mí. Nos dice el libro de Juan capítulo 6 versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hermanos, muchos cristianos caemos en la trampa del diablo. El diablo quiere que nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de desánimo, de dolor, el diablo quiere que esperemos recibir consolación de otros, y al mismo tiempo quiere que nosotros paremos de consolar a otros. Amén. Y el diablo nos dice, deja que otros lleven tu carga, pero Jesucristo nos dice, lleva la carga de otros. Amén. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y rápidamente quiero que veamos por qué es mejor nosotros consolar a otros cuando aún nosotros necesitamos consolación. Voy a dar unos cuantos puntos aquí muy rápido, ¿verdad? El punto número 1 es la razón, y una de las buenas cosas que nosotros debemos estar haciendo cuando nosotros estamos pasando por pruebas o que sea, ¿verdad? Problemas, tribulación, y necesitamos consolación. ¿Por qué es bueno que nosotros al mismo tiempo estemos dando consolación a otros? Número 1 es, consolando a otros evita que yo tenga simpatía de mí mismo. Amén. Consolando a otros evita que yo tenga simpatía de mí mismo. El diablo quiere que nosotros tengamos simpatía de nosotros mismos. Así es como el diablo es. El diablo quiere que nosotros nos hagamos la víctima. El diablo quiere ponernos en un estado de, si podemos decirle, parálisis espiritual. ¿Dónde está el hermano o la hermana? No vino porque está desanimado. Eso es lo que vemos normalmente, una persona que está pasando por un tiempo difícil. No lo vemos en la iglesia porque está desanimado. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere que uno, cuando está pasando por esa prueba, ese problema, quiere que nosotros nos portemos como una víctima. Y el diablo quiere que nosotros esperemos que otros nos visiten para animarnos. Y a veces el diablo trabaja que si no nos visitan, ¿verdad?, nos desanimamos aún más, ¿verdad? Y el diablo quiere que nosotros nos sintamos como que Dios y otros nos deben a nosotros. Y eso es donde la consolación a otros, ¿verdad?, evita que yo tenga simpatía de mí. Cuando yo estoy pensando más de otros y menos de mí, eso me ayuda a mí para que yo también esté animado. Y muchas veces yo le digo a nuestros hermanos, especialmente yendo a ganar almas o visitando a un hermano que, ¿verdad?, tiene una enfermedad, tiene algún problema, está pasando por algo, cuando quizás, ¿verdad?, yo también estoy pasando, eso me ayuda porque muchas veces yo miro que a veces ellos están pasando por algo más peor de lo que yo estoy pasando. Y eso me anima a mí. Y Dios me enseña muchas veces a mí, ¿sabes qué, Francisco? Tú no estás pasando por, mira lo que está pasando. Y me animo y le digo a Dios, gracias, Señor, porque yo no estoy pasando por lo que ese hermano está pasando. Aunque yo tenga un problema, aunque yo esté en una situación, ¿verdad?,
cuando yo consuelo a otros, eso evita que yo tenga simpatía de mí. Número 2, consolando a otros me ayuda a quedarme en la voluntad de Dios. Aquí voy a leer rapidito en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, ni llores ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con reposo, ni comas pan. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Aquí vemos, hermanos, que Ezequiel era un profeta de Dios, él era un predicador. Ezequiel había perdido a su esposa, y Dios le dijo a Ezequiel: no hay tiempo de lamentar por la pérdida de tu esposa. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: necesito que sigas predicando a mi pueblo. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por algo difícil, a veces nosotros, cuando queremos que otros nos consuelen a nosotros y nosotros no estamos consolando a otros, nosotros paramos de hacer la voluntad de Dios. Sí. Y eso es algo bien peligroso en la vida de uno. ¿Por qué? Porque eso nos desanima. Y aquí tenemos a Ezequiel perdiendo a su esposa, y aún el Señor Jesucristo dijo: mira, ¿sabes qué? Te necesito para atrás en la voluntad de Dios, en la obra. Hay un pueblo que te necesita. Yo te necesito para ese pueblo. Dios, hermanos, no es un Dios sin sentimientos, pero Él sabe el peligro que hay cuando uno para de servir a Dios, cuando hemos pasado por un desánimo. Dios nos conoce muy bien, y Dios conocía muy bien a Ezequiel, y Ezequiel era un gran siervo de Dios, pero él era humano. Y Dios no quiere que Ezequiel parara de predicar, porque sabía que si él paraba de predicar por lamentar que su esposa había muerto, él hubiera podido parar de hacer la voluntad de Dios. La tercera cosa que vemos aquí, hermanos, y voy rapidito aquí, es: consolando a otros me ayuda a ser de bendición en la vida de otros y trae la bendición de Dios sobre mi vida. Otra vez repito eso: consolando a otros me ayuda a ser de bendición en la vida de otros y trae la bendición de Dios sobre mi vida. Jesucristo, lo que vemos aquí, estaba tratando de ser de bendición en la vida de sus discípulos con la consolación que Él les estaba dando. Nos dice ahí en el versículo 2 de Juan capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y si os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo estaba tratando de ser de bendición en la vida de sus discípulos, y una de las cosas que nosotros debemos hacer es buscar a alguien a quien animar. Cuando nosotros mismos estamos pasando por una prueba, por un problema, por algo difícil en nuestra vida, busca a alguien a quien ayudar. Busca en ser una bendición en la vida de alguien. Consolando a otros te ayuda a ver que lo que tú estás pasando no es tan grande como tú lo miras. Siempre hay alguien que está en peor situación que la que tú y yo estamos pasando. Amén. Y esto nos ayuda a contar las bendiciones de Dios que nos ha dado a nosotros cuando vemos a otros y estamos tratando de ayudar a otros. Dios nos bendice cuando bendecimos a otros. Cuando ayudas a otros con sus problemas, Dios te ayuda a ti con tus problemas. Y por último, quiero nomás leer esta escritura de Juan capítulo 6, versículo 1, para explicar un tantito más sobre esto. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y por último, versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes y cebada sobraron a los que habían comido. Aquí vemos que este muchacho no podía darle de comer a más de 5,000 personas, pero le dio todo lo que tenía en su canasta. Todo lo que tenía en su canasta eran 5 panes y 2 peces. Y Dios usó lo poco y lo hizo mucho. Amén. Este niño fue usado para consolar a miles de personas. Y hermanos, a lo mejor tú y yo no tenemos mucho en nuestra canasta de nuestra vida. No tenemos mucha salud, no tenemos mucho dinero, no tenemos muchas fuerzas, no tenemos mucho ánimo. Quizás pasamos a veces por la vida. No tenemos mucho talento, Amén. no tenemos mucha sabiduría. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros le demos lo poco que nosotros tenemos, y Él lo va a bendecir. Amén. Y así va a poder bendecir a muchos. Y a lo mejor los que están escuchando ahorita, a lo mejor tú estás pasando por algo difícil, donde tú dices: ¿sabes qué? Si es verdad, yo he estado esperando que alguien venga, me visita, alguien venga, me anime. A lo mejor mi propio pastor no ha venido a visitarme, mis diáconos, hermanos en la iglesia, me siento solo. Pero la verdad de las cosas es que no dejemos que el diablo nos ponga eso en nuestra mente. Hagamos nosotros algo para ser de bendición con alguien más. Y uno va a decir, como este muchacho que no tenía mucho, y dice uno: pues no tengo mucho ánimo, no tengo muchas fuerzas, no tengo mucha salud, no tengo... Pero Dios puede usar lo poco que nosotros tenemos al momento que nosotros estamos pasando por algo difícil, y lo puede hacer mucho en sus manos de Él. Amén. Para conclusión, hermanos, si vamos a buscar consolación, lo debemos de buscar de Dios, pero para darle esa consolación a otros. Amén. Y quiero terminar con este versículo que me encanta para concluir con este mensaje. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si a veces nosotros nos sentimos, estamos en un estado, o si usted está en un estado donde usted siente que nadie está ahí por usted, si usted siente que su tanque está vacío, el tanque de su vida de ánimo, para poder consolar a otro, nosotros necesitamos ser consolados por Dios. Amén. No esperemos que el hombre venga a nosotros y nos consuele, sino que nosotros, con la palabra de Dios y en oración, podamos recibir la consolación de Dios, y así nosotros podamos dar esa consolación a otros. Amén. Y ese es el mensaje esta noche que Dios me dio para predicar, consolando a otros cuando yo necesito consolación.